Buenos días, familia. Ya el lunes esto se va a poner interesante. Esta semana tiene mucha información del mercado inmobiliario. Sin embargo, hay malas noticias higiénicas internacionales. Esperemos que eso no empeore la situación fuera. Por supuesto que mejore allí, pero que no empeore fuera del país. China está teniendo la ola de propagación de COVID nuevamente a niveles del 2020, y esto ya está afectando a los bancos, a las plataformas de intercambio de acciones y a las reuniones de conferencias de prensa económica. Vamos a ver todo lo que está sucediendo en China, porque recuerden que China es la segunda potencia económica del mundo, y cuando China está en problemas, ¿qué sucede? Que vivimos lo que estamos viviendo a nivel internacional de gran inflación. Después de huelgas por múltiples zonas en toda China, exigiendo la flexibilidad para que se levantaran las estrictas políticas de COVID, el 7 de diciembre el país suavizó, flexibilizó las medidas. Y esto ha dado lo que vamos a ver en el día de hoy. Yo lo único que te pido es que por favor me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Ahora, después de mucho tiempo donde no se podía entrar a los mercados sin hacer un escaneo del código, y ese código te decía si podías o no entrar, lo mismo sucedía en el transporte público o en los aeropuertos. Ya esas medidas han sido levantadas, y entonces el pueblo chino está regresando poco a poco a la normalidad. Y junto con el pueblo chino está lo que lamentablemente se esperaba que sucediera. El COVID está regresando a expandirse, y esto está causando que se cancelen reuniones de los reguladores financieros que habían subido por mejoras de las restricciones. Más de la mitad de los fondos de inversión y de los bancos a nivel nacional están diciendo que más del 50% de los trabajadores están presentando casos de COVID positivo, en algunos casos graves, en otros casos más leves, comparado con lo que hemos visto en los últimos 2 años, por supuesto. Pero más del 50% de los bancos en solo unas semanas, no ha pasado ni siquiera un mes de que se levantan las restricciones, estamos viendo la ola más grande de COVID en China desde la primera mitad del 2020. Ya las transacciones interbancarias cayeron a 20 millones, el nivel más bajo desde abril 2022, cuando se puso en juego una restricción de cuarentena total por 2 meses en China, dando como resultado que las instituciones bancarias vean una caída de las transacciones. La bolsa de valores, que parecía que iba a recuperarse, también está sufriendo, dado que hay menos confianza en el sector financiero por esta recuperación del COVID regresando. También está creando problemas en los IPO, o esas nuevas compañías que vienen al mercado, y ya tienen una semana totalmente cancelada de IPO y una posible segunda semana, dependiendo de cómo continúe desarrollándose el ambiente. Además de esto, el Buró Nacional de Estadística Económica también acaba de anunciar las cancelaciones de las conferencias, dando como resultado que se atrase todas las decisiones que se puedan tomar, porque no quieren continuar propagándolo. Y una publicación del Buró Nacional de Estadística Económica dice que esta ola es la peor ola de infecciones desde la primera mitad del 2020, cuando esto estaba prácticamente en pañales, regándose por todo el mundo. La situación no parece estar bien en China. Esperemos, por supuesto, por el bien de ellos, que se mejore. Pero lo más interesante de todo es que este artículo solamente habla de los fondos de inversiones, de los bancos chinos, habla solamente de los IPO, de la bolsa de valores. No habla del chino de a pie, como decimos nosotros en Cuba,
de esa persona que es la que se encarga de producir, el que va a la fábrica, el que va al restaurante, el que va a los diferentes trabajos para producir lo que consumimos en el mundo entero. Y entonces ahí es donde viene la pregunta. Se había visto una mejora en los Estados Unidos de la inflación. Ojo, no era que cayera, sino que se desacelerara la inflación, que tocó el pico de 9.1% en junio y ahora en 7.1% en el último reporte del mes de noviembre. O sea, continúa altísima, pero ha caído de 9.1 a 7.1%. Sin embargo, el hecho de que uno de los mayores productores de los consumos americanos, que es China, esté teniendo una ola de COVID como no se tenía desde la primera mitad del 2020, cuando estábamos en pura propagación, no es buena noticia para el mercado de producción internacional. Lo que viene a traer la pregunta: ¿cómo va a reaccionar esta semana la bolsa de valores basado en lo que suceda en China? Porque recordemos que la economía en el día de hoy es globalizada. Lo que sucede en una parte del mundo puede afectar sin duda alguna la economía en otro lugar. De hecho, se ha culpado mucho a la inflación internacional el conflicto entre Rusia y Ucrania, y por supuesto todo lo que sucedió con el COVID. Yo sé que muchas veces en comida con la familia decían: no, estos chinos que se pusieron a jugar con murciélagos y crearon el virus a propósito. Pero China es de los que más ha sufrido y continúa sufriendo. Y a uno le hace pensar, ¿realmente lo habrán creado ellos a propósito? No parece ser. O lo crearon a propósito y se les salió por completo de las manos. Y yo sé que hay miles de evidencias por un lado, pero hay miles de evidencias por el otro. La verdad absoluta no existe. Y al final del día, con eso no puedes hacer absolutamente nada. Es simplemente tú y yo poder conversar en una esquina acerca del tema, pero realmente no hay más nada que podamos hacer al respecto. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Número uno, continuar observando la situación, porque esto puede propagar un aumento en la inflación internacional. Ojalá que el pueblo chino, número uno, mejore y no se siga propagando y no hayan grandes muertes. Eso es lo número uno. Pero además de eso, esto puede afectar gravemente la inflación, y afectando la inflación volvemos a ver una Reserva Federal más agresiva, que ni siquiera con 2 meses de mejoras en los reportes de inflación ha dado el brazo a torcer. Y por lo tanto, eso puede perjudicar aún más la economía de los Estados Unidos y la economía internacional. ¿Cómo? La Reserva Federal aumentando las tasas federales normalmente hace que la bolsa de valores se vea presionada y caigan las acciones, y además de eso la tasa del tesoro aumente, a pesar de que la tasa del tesoro no le ha hecho mucho caso a la situación de la Reserva Federal, porque el mercado del tesoro tiene la opinión de que la crisis económica va a ser tan pronto y tan grave que la Reserva Federal va a tener que hacer un cambio de política monetaria que comenzó a inicios del 2022. Hay que seguir monitoreando la situación. Esperemos que el pueblo chino mejore. Sin duda alguna no le recomiendo, no le deseo cuarentena de regreso. Eso fue realmente lo que propagó que millones de chinos se lanzaran a las calles a principios de mes. Pero ya estamos viendo las consecuencias. De la misma manera, toda esta información puede ser manipulada sin duda alguna por la prensa china, que tiene aún más control sobre los medios que cualquier otro país. Pero bueno, esa es la información a la cual tenemos acceso. Recuerda tener un buen plan financiero. Regálame un like, suscríbete al canal, comparte con alguien que cree que le pueda servir. Y los 6 pasos. Los 6 pasos te van a ayudar, sea lo que sea que suceda. Te van a ayudar mucho más de lo que te ayudaría no tener ningún plan. Crea contenido en las redes sociales. Ahorra $1000. Paga las deudas con el método bola de nieve. Ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Abre tu cuenta de retiro Roth IRA
y no compres la casa de tus sueños, compra una propiedad que genere ingresos. Se le quiere, familia. Que tengan un bendecido día. Bye bye.